Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañeros. En el episodio de hoy traigo un invitado muy especial. Empresario, inversor, escritor de 2 libros, El arte de seducir sin palabras y por qué la universidad no te hace ganar dinero. Además fue uno de los principales coach y es instructor junto a Mario Luna y Héctor Latorre desde Seducción Científica. Y bueno, él es Ángel Daro y es un placer para mí de verdad tenerlo en este programa. Bienvenido, Ángel. Nada, un placer, Daniel, y nada, un placer conversar y compartir pues todo lo que salga de esa conversación, ¿no? Sin duda va a ser interesante. Y bien, para empezar, lo primero que quiero decir es un poco dónde voy a encaminar el episodio. Vamos a encaminarlo hacia el lenguaje no verbal, para seducir sin palabras, ya que tenemos aquí al autor de ese fantástico libro que lo recomiendo bastante, por cierto, y lo dejaré enlazado en la descripción. Y sin más, lo primero, lo que quiero hacer es preguntarte cómo empezaste en el mundo de la seducción, Ángel, y por qué. ¿Qué es lo que te motivó a convertirte en coach? Qué bueno. Mira, justamente ahora, antes estaba pensando, ¿no? Yo empecé con la seducción a los 22 años, ahora tengo 36, o sea que ha pasado tiempo. Sí, ha pasado tiempo, ha pasado mucho tiempo y la verdad que fue en esa época que, bueno, como todo el mundo tiene su proceso, que al principio pues quizá no entiende este mundo y yo me acuerdo que no tenía ni idea de las relaciones sociales y cómo funciona la seducción y en ese momento pues no me iba bien en ese campo, ¿vale? Tampoco sabía que se podía mejorar y yo me acuerdo que yo iba en Barcelona y justamente en un programa de Cataluña salía Mario Luna en uno de esos programas, ¿no? Que estaba en ese momento, era en 2007, o sea, ya hace tiempo, y estaba anunciando Sescode, que era el primer libro, ¿no? Y entonces ahí, hostia, estaba hablando que eso se podía aprender, que era un libro, y fue mi primer contacto a los 22 años, y dije, hostia, esto a mí me atrapó sobre todo porque yo pensaba que esto no se podía aprender. Y desde ese momento, pues digamos que fui, me acuerdo, creo al siguiente día o al cabo de 2, a comprar el libro, a leerlo. En ese momento, pues no había YouTube, no había o sí había, pero no, en el tema de seducción no estaba potenciado. Y solamente había un foro, empecé a indagarme y al final me apunté a un taller, ¿no? Yo siempre digo que empecé aprendiendo y poco a poco me enamoré de este mundo, sobre todo del desarrollo personal, de que pues, se podía avanzar, que es una área muy importante en cualquier persona. Y a partir de ahí fui avanzando y a cabo de un tiempo pues llegué a ser instructor, ¿no? Ese fue como mi primer contacto con este mundo, digamos. Brutal, la verdad es que la mayoría empezamos por ahí también en el sentido de que hay una resistencia y lo que ya dice mucho de personas como tú, por ejemplo, es que ante esa resistencia, en vez de resignarse, si ven algo que es una tipo de decir, oye, esto puede ser una oportunidad, puede aportar algo, empiezas a indagar un poco por ahí y eso ya es diferenciador desde mi punto de vista. Y Eso bueno, es. para continuar, lo que también quiero saber es por qué el directo no verbal, es decir, por qué decidiste ahondar más Sí. concretamente en esto del lenguaje no verbal. Sí, porque mira, muy fácil. Yo siempre, bueno, había sido una persona más introvertida, incluso ya de antes, ¿no? En general, ¿no? Incluso ahora mismo, digamos que me considero más introvertido. O sea, introvertido al final no es que sea malo, sino digamos que al final es que eres una persona más observadora, quizá que escuchas más, pero eso no quiere decir que no te puedas atrever, ¿no? De alguna manera. Y en ese momento yo me acuerdo cuando empezaba, pues tenía quizá un juego diferente a otras personas. Por ejemplo, Héctor, ¿no? Que es una de las personas que empecé yo, que era contrario, ¿no? Él hablaba muchísimo más, las conversaciones, y yo hacía, pero hablaba menos. Entonces, de alguna manera, yo potenciaba más lo que era el tema del lenguaje no verbal, el tema más de observar, el tema más de quizá jugar con esa parte. Y digamos que a la hora de desarrollar el potencial, yo siempre digo, ¿no? Cada persona es única también y cada persona tiene su potencial. Y a veces si yo hubiese querido ser, por ejemplo, como Mario Luna, ¿no? O como Héctor Latorre, que son más de hablar, quizá no hubiese sacado mi potencial. Y en ese momento, pues, junto con Mario, digamos, es que tú eres bueno en esto, tú eres bueno observando, a fijarte en detalles, incluso con tu lenguaje no verbal, ¿no? La manera de posicionarte, la hora de escalar. Tú digamos, hostia, potencia esa parte. Y desde ese punto, pues nació el tema de decir, vale, ¿por qué no? ¿Por qué no enseñar esa parte, potenciar lo que es la parte no verbal? Y que realmente también se puede hacer mucho. Incluso a veces con gente que quizá no es tan habladora,
que también pudiese ver que es una manera también de poder avanzar sin necesidad de ese cliché, ¿no? Que dice, bueno, tienes que ser súper extrovertido a veces para tener resultados. No hace falta. Y wow, nació de esta manera, ¿no? Digamos que un poco de mi característica, ver esa parte que me funcionaba bien y de alguna manera de ese punto, pues potenciarlo a nivel de juego. Y como siempre digo, ¿no? La parte no verbal es algo muy potente. Es la parte del 90%, 80%. Y evidentemente es importante la parte verbal. Sin la parte verbal, pues es muy difícil. Pero es muy importante también potenciar esa parte. Sí, precisamente lo que quería añadir es que cuando yo me leí tu libro por primera vez, o sea, yo ya había leído Mario Luna, yo había visto a vosotros en lo de artillería emocional, o Arsenal Seductor, que salía ahí todo. Sí. Y me iba precisamente de viaje al extranjero y decía, vale, si ya que estoy como empezando en esto de la seducción y más o menos se me da bien, digamos como que chapurreaba, ¿no? Lo del Sí. el venusiano, como se suele decir, pero allí no tengo ni idea del idioma. Entonces, buscando, además vi que tenía ese libro de seducir sin palabras y digo, esto tiene que ser para mí. Y ahí fue donde lo leí. Y la verdad es que aporta muy buenas cosas, como ahora veremos a lo largo de la entrevista. Y empecé ya a recordar, porque yo desde muy niño siempre me había gustado mucho el lenguaje no verbal, me llamaba mucho la atención. Sobre todo el poder detectar esas pequeñas incongruencias entre lo que la persona está diciendo y lo que realmente siente. Claro. Y por cierto, hablando de incongruencias, ¿qué papel crees que juega el juego interno? Creencias, emociones, pensamientos, en cómo nos expresamos a través del lenguaje no verbal. Brutal. Para mí es súper importante, digamos que casi es un 80-90%, ¿vale? Cómo nos sentimos. Luego sí que es verdad que hay muchos libros, ¿no? Hay muchas siempre de la técnica del lenguaje no verbal, de ponerte esa parte, de hacer esa mirada, ese tipo de cosas. Eso sí que está bien potenciarlo, ¿no? Porque al final es unas cosas que podemos controlar. Pero la parte más importante es cómo nos sentimos. Al final, cómo nos sentimos es muy difícil, digamos, engañar todo el rato con esto. Entonces, si tú estás a gusto, realmente estás confiado, realmente toda la creencia, esa confianza interna, si lo vas trabajando, de alguna manera, pues eso sale a nivel del lenguaje no verbal. Y es la parte siempre más importante, ¿vale? Que quizás la menos rápida, ¿no? Porque todo el mundo a veces siempre quiere lo rápido, ¿no? Bueno, ¿cuál es la mirada? ¿Cuál es esa tal? Está bien, pero sin esa parte interna nunca sacamos nuestro máximo potencial. Y eso también me he dado cuenta a lo largo del tiempo, ¿no? Yo cuando empezaba también, es normal, siempre buscaba el camino rápido. Y esas cosas siempre ayudan. Pues que era que a lo largo del tiempo, desarrollando la confianza, ese juego interno, ese estar a gusto contigo mismo, de alguna manera, es súper sinérgico a la hora de potenciar tu lenguaje no verbal y todo, ¿no? Entonces yo creo que es básico siempre trabajar esa parte y la palabra es sentir. Para mí la palabra del juego interno es cómo te sientes. Si tú te sientes a gusto, confiado, eso se expresa no verbalmente. Genial. Precisamente la desalineación entre el juego interno y el lenguaje no verbal es lo que genera, como hablábamos, esa incongruencia y el no sentir lo que estás diciendo, como tú bien dices. Claro. Precisamente buscando ese atajo rápido, como dices que muchas personas quieren buscar, se obvia esta parte donde realmente tienes que empezar a estudiar, a hacer un pequeño ejercicio de introspección y ver tus creencias, ver tus pensamientos, ver tus emociones y empezar también a trabajar desde ahí, sin olvidarnos, por supuesto, del juego externo, pero empezar a trabajar desde ahí es algo que para mí es muy importante. Y eso es precisamente lo que explica que salgas, por ejemplo, una noche o un día y digas más o menos lo mismo y no cuaje, y luego hay otros días que sea como espectacular. Y es porque está alineado, claro. Por lo menos yo lo veo así, ¿no? Porque está alineado y hay esa congruencia. Eso es. Así que es verdad que también, de alguna manera, es importante trabajar esto, pero a veces también sí que es verdad que el dominar el lenguaje no verbal, un poco al menos los principios, también te ayuda indirectamente al juego interno de alguna manera, ¿no? Porque de alguna manera si tú estás actuando de alguna manera, es decir, si yo al menos salgo en un sitio, yo me acuerdo, ¿no? Cuando estaba en el pasado, pues intentaba actuar con ese lenguaje no verbal sin tener aún la confianza interna, porque eso es un proceso, de alguna manera también era un impacto emocional positivo. Es decir, vale, si yo estoy actuando de esa manera, relajado, de alguna manera también me influye, ¿vale? En el juego interno. Entonces, a mí me gusta mucho también trabajar las dos partes, ¿no? Sí que es verdad que el juego interno es el juego principal, pero es verdad que la gente tiene que entender que no es de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que lo que podemos controlar al momento es el lenguaje no verbal. Entonces, cómo te posicionas, cómo respiras, y eso indirectamente también hace algo bueno para el juego interno, ¿no? Entonces, a veces también es bueno trabajar desde las dos partes.
Sí, al final está alineado, yo Eso también lo es. veo así, o sea que Eso completamente es. de acuerdo. Y siguiendo con esta línea del juego interno y demás, sé que eres una persona que está bastante metida en el desarrollo personal y Ujú, una de tus grandes inspiraciones ha sido Tony Robbins, eso es. que también habla mucho sobre creencias, pensamientos y todo este tipo de historias. Si tuvieras que quedarte con una enseñanza Ujú. que más te haya impactado de Tony, de Tony Robbins, ¿cuál sería? Básicamente, mira, lo que más me impactó de las veces, porque he ido varias veces con él, es el tema de que realmente el estado, ¿no? El estado emocional, que realmente tenemos la capacidad de cambiarlo en cualquier momento, realmente cambiarlo en cuestión de segundos. Para que muchas veces, a veces nos ponemos excusas a la hora de no hacer acción, ¿no? Es que ahora estoy así, ahora estoy lo otro, y realmente somos capaces de cambiar el estado en cuestión de segundo, incluso a veces a través de la fisiología, ¿no? Y que ese trabajo a nivel de fisiología, de estado, de manera constante, te ayuda realmente a poner más acción, esa acción realmente que tú quieres. Y eso se retroalimenta, ¿no? Es que al final yo me he dado cuenta que mucha gente a veces se pone la excusa, es que yo no me siento confiado, es que yo no me siento de esta manera, es que yo cuando tenga esto, cuando sea de esta manera ya lo haría. Y es una de las cosas que la gente siempre pospone, ¿no? Y realmente somos capaces de, con el estado, con la fisiología correcta, hacer esas acciones. Y de esa manera, algún momento, pues ya seremos esa clase de personas, ¿no? Esa parte de hacer, trabajar en el ser y ya el día de mañana tendremos. Y es una de las cosas que más me he quedado con Tony Robbins, ¿no? La capacidad del ser humano de cambiar un momento el estado, la fisiología y con eso hacer la acción. ¿Cuál sería, por ejemplo, un primer paso para cambiar? Imagino que a través de, Mm. de lo que es el lenguaje no verbal y a través de la fisiología, pero un primer paso de alguien que diga, vale, quiero cambiar ese estado ahora, que nos esté escuchando, ¿qué podríamos hacer? Muy fácil, o sea, realmente, bueno, yo, por ejemplo, en el caso de, imagina que aquí me voy a hablar con una persona desconocida, estoy nervioso, porque tal, lo que sea. El primer paso es seguro si una persona es consciente de la postura que está, ser una postura no potenciadora, a la que la postura la pone un poco relajada, los hombros hacia atrás, respira un poco profundamente, estoy seguro que el nerviosismo ahí cambia un poquito, ¿vale? El nerviosismo cambia un poquito a nivel de fisiológico, incluso a la hora de andar, o sea, es decir, si yo me acerco relajado, intentar estar la atención en mí, eso ayuda a poner la acción. O sea, son pequeñas cosas que a veces se pueden hacer y que ayudan a la hora de cambiar un poco el estado en el que estamos y la acción que se va a producir. Luego hay más cosas, ¿no? Evidentemente, yo a lo largo del tiempo voy trabajando también a veces con anclajes, con algún tipo de también refuerzo a nivel mental, es decir, bueno, al final siempre es, bueno, ¿qué es lo peor que me puedo pasar si hago esa acción? Al final, cuando le pones esa tesitura a la mente, dice, bueno, pues nada, pues voy, ¿no? Es decir, la mente al final siempre lo pone más grande de lo que es. Y haces esos pequeños truquillos que la gente puede ir trabajando, porque al final cada uno le puede funcionar una cosa diferente. A mí me ha funcionado mucho siempre esto, realmente tener el control de mi fisiología, la respiración, el tema de la atención en mí, en lugar de la atención hacia afuera, y realmente premiarme por lo que voy a hacer, ¿no? Brutal. O sea, muy bueno. Realmente así es como creo que sería uno de los primeros pasos para poder empezar a hacer esto. Empezar a cambiarnos lo que Claro, podemos controlar de nosotros mismos y a partir de ahí ir construyendo. eso es. Que sería la otra pregunta que tenía aquí, digamos que sería la misma. ¿Qué consejos prácticos das para reducir la brecha entre ese juego interno y el lenguaje no verbal? Sobre todo a nivel de incongruencia. Uh -huh. Y imagino que apuntas también por donde mismo. Sí, sí. Yo creo que la parte más rápida es sobre todo al momento en el que estamos, es el tema del estado. Es que el estado es, el ser humano tiene la capacidad de cambiar el estado un momento y todo el mundo lo hemos vivido seguramente en alguna noche o si vamos con algún compañero que de repente dice, hostia, es que estoy con un estado que soy capaz de hacer más cosas. Pero tú eres la misma persona. O sea, simplemente que te estás absorbiendo de un juego interno, de una confianza que realmente tienes. O sea, y eso te lo está produciendo el Estado. Y eso somos capaces de nosotros trabajarlo, aunque estemos solos. Simplemente tenemos que tener la habilidad de saber potenciar esas cosas, ¿no? De conectar con la mente, con nuestro cuerpo, para poder hacer más acción. Y es por eso que a veces, bueno, una de las cosas que más aprendí de Mario fue esto, ¿no? Trabajar el Estado. O sea, cuando salías, cuando hacías salidas uno solo, decir, vale, ¿qué puedo hacer en este momento? Pues, hostia, trabajar esa parte, para hacer acción, para trabajar esa confianza. Yo esto me acuerdo, ¿no? Al principio cuando Sobre- empezaba, decía, hostia, yo me acuerdo lo nervioso que estaba cuando salía, cuando salía compañeros y las cosas que me ayudaban era eso. Si no, hubiese estado en una esquina sin hacer nada, ¿no?
Sobre todo ir generando esa inercia positiva y ese momentum, por así decirlo, de ir haciendo, por ejemplo, si vas a salir, yo una de las cosas que recomiendo si vas a salir es, no te centres en soy, digamos, como muy introvertido y ahora el momento de salir me convierto en esa persona sociable, Claro, sino que un poco antes incluso, ese mismo día, si va al gimnasio, si va a comprar el eso es. pan, lo que sea, empieza ya a sociabilizar desde ahí, empieza ya a ir construyendo esa inercia. Y luego, por supuesto, o si no puedes hacer esto, dedícate un tiempo a calentar primero y entiende sobre todo que ese cambio de marcha, de pasar de cero a empezar ya Claro, a ser sociable, sobre todo si has estado, imagínate, centrado en un proyecto, en un trabajo, en algo totalmente. que te tengas que estar más retraído, es importante dedicarle un tiempo al cambiar y al calentar, que precisamente para eso está. Es como ir al gimnasio realmente. Totalmente. Al final es la congruencia también, ¿no? A veces si solo lo hacemos tal, pues va a ser más difícil. Al final es el mensaje del subconsciente que estamos transmitiendo, totalmente. Y otra de las cosas que quería apuntar con lo que has dicho antes, que lo he pensado, uno de los cambios más grandes, sobre todo a nivel mío cuando empecé, fue el empezar a seleccionar qué información consumía y qué información dejaba de Claro. consumir. Parece una tontería que nos curramos mucho el tema de la dieta, o sea, la comida que nos metemos dentro, Mm. pero la información que nos metemos en la cabeza es muy importante. Canciones, por ejemplo, Sí. que puede gustarte, o cierta literatura. Ujú. Es algo que tendrías que ver, sobre todo la gente que nos escuche, que yo recomendaría y a mí me ayudó mucho, eliminar cierta información que no aporta nada. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Centrándonos más en el lenguaje no verbal en sí, ¿qué componente consideras básico de cara a generar atracción, sobre todo en una interacción? Es decir, algo que diga, del lenguaje no verbal esto no puede faltar nunca. Vale, en una interacción de cero, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Mira, yo de las cosas que siempre más me ha gustado explotar, sobre todo, me parece básico, pero no hay tanta gente que lo haga, es sobre todo al abrir. Para mí el abrir es súper importante, es decir, esos segundos que puedo hacer de pausa, incluso no la manera de abrir, a mí me gusta mucho siempre potenciar esto, es decir, vale, a la hora de parar, por ejemplo, una persona no pararla y enseguida hablar, sino primero tener su atención con lenguaje no verbal, y luego ya empezar la conversación. A veces esos 2, 3 segundos, eso lo comentaba mucho Héctor, pero ya no me acuerdo porque hace mucho tiempo, pero él decía que la atracción no sé cuánto tiempo se producía en el cerebro de una mujer, o saber si más o menos podía sentirse atraída por un hombre. Sé que el hombre era más rápido porque la mujer tampoco era tanto. Y muchas veces a la hora de potenciar esto, eso para mí yo creo que puede crear mucha atracción a otra persona. ¿Por qué? Porque sin hablar estás transmitiendo muchas cosas, pero no necesidad de que la persona te hable, porque primero requiere su atención, luego mucho valor, ¿vale? Porque no todo el mundo es capaz de hacer eso, la mayoría de gente no abre y a veces la gente abre y enseguida habla, ¿vale? Y entonces toda la tensión que se produce ahí del no hablar, de la mirada, los gestos, los microgestos. Entonces yo creo que a nivel no verbal es de las cosas más potentes que hay en una interacción y que realmente una persona puede practicar desde cero. No hace falta ni que llegue en el punto de enganche, ni que sea una cita, lo puedo practicar ya desde entrada. ¿Sabes? Incluso lo bueno, si a veces la persona no tiene tu atención, no pasa nada. Tú no has dicho nada, no has perdido nada. Pero a mí yo creo que en el lenguaje no verbal es las cosas que cuando empecé a aplicar, que Mario también a veces lo habla, que se llama el Hadoken, ¿no? Porque es un poco más ahí alargado, es de las cosas brutales. Y luego, evidentemente, hay más cosas, ¿no? Evidentemente, está claro que la Kino es algo a nivel no verbal que es súper potente. A nivel de la postura, cómo está relajado, a nivel del rapport, ¿vale? Eso también depende de la situación, pero si me tuviese que dar con una, es sobre todo la pausa al entrar. Hadoken, pausa o Hadoken, como se quiere llamar. Fíjate que me creía que iba a decir la mirada, pero me ha parecido, o sea, no había pensado yo siquiera en lo de la pausa, pero es que es cierto. O sea, sobre todo abrir un set y si está a lo mejor más lejos, decirle con la mano que venga o que se acerque antes siquiera que de decir nada, porque evidentemente está lejos y a lo mejor te juegas que te diga qué o que no te entienda y que encima te haga sentir más nervioso, es muy bueno eso de la pausa. No había yo caído precisamente en Para eso. mí es brutal, porque hay que pensar que al final la atracción se crea a través de la emoción, ¿no? Y muchas veces tenemos que pensar que si hacemos una buena parada y hay esa pausa, de alguna manera en la otra persona hay una emoción. Y esa emoción, si es positiva, evidentemente, esa persona está más o menos receptiva, ya está creando atracción sin hablar. Luego viene la acompañas. Y es mucho más efectivo que a veces enseguida hablando, porque no hay esa emoción tan fuerte. Entonces es algo que la verdad que las veces que ha funcionado bien es increíble. Y es algo que es muy fácil de practicar
y que realmente le animo a todo el mundo a hacerlo. Hacerlo bien, porque a veces Muy bueno. es normal, al Sí, principio sí, te puedes equivocar, pero bueno, para eso también está la práctica, pero bueno, es una habilidad más, evidentemente. sí. Que te quedes callado. No te quedes callado demasiado tiempo, que vaya a pensar, hostia, ese tío, ¿qué quieres? ¿Un psicópata o qué pasa? Ah, bro, todo bien, todo bien, todo bien. Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo, incluso, mira, que fíjate la importancia que me acuerdo que a veces los talleres que hacíamos de campamentos era un ejercicio que practicábamos mucho con los alumnos, de practicar ese Hadoken, de esa Ajá. apertura sin hablar hasta que la persona lo hiciera bien. Fíjate la importancia de lo que trabajamos ese punto. ¿Eh? Sí, 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 es bastante Sí, importante, ¿verdad? El tema de las pausas, sobre todo porque te sientes cómodo en esa tensión y eso ya dice mucho eso es, de la clase de hombre que eres, digamos, ¿no? eso es, eso es. Centrándonos en la mirada, porque para mí la mirada también es uno de Ujú. los aspectos más importantes con los que más cosas se pueden proyectar. ¿Qué consejos podrías darnos a la gente que nos esté escuchando para la mirada, para aquellos que les cueste mantener la mirada? ¿Cómo se expresa ese valor? ¿Cómo se puede generar esa atracción a través de la mirada? Vale, sí. La mirada supongo que te refieres a más a una, cuando estás en medio de una conversación, ¿no? O... Sí, sobre todo también yo me he dado cuenta, Ángel, de cara a cuando, sobre todo, cuando una chica te hace un test y demás, ahí es fijo que tienes que mantener la mirada porque ella te va a clavar a ti la mirada viendo incongruencia y detectando cosas. Y sobre todo una de las formas más fáciles de superar un test es mantenerle la mirada y seguir firme, digamos, en ese marco que has establecido. Ujú. Entonces, de cara a cómo podemos, por lo que digo, la gente es que normalmente es como no soy capaz de mantener la mirada Claro, a una chica por la calle o si me mira más de la cuenta la quito. vale. ¿Cómo se puede practicar eso? Mira, el primer punto es sobre todo que la persona sea consciente de dónde tiene su atención, ¿vale? Es algo que, o sea, si tienes la atención demasiado hacia la otra persona, o sea, de alguna manera te vas a poner nervioso, porque vas a estar pendiente si te miras, y tal. Si tienes la atención hacia ti, aunque estés mirando, es mucho más fácil que mantengas la mirada, ¿vale? Es como tienes el control de tu Ujú. pensamiento, aunque claves la mirada, yo muchas veces, a veces cuando estoy hablando con una persona, o con una chica ahí que está para crear más tensión, lo que hago es mirar y realmente en mi mente crear la emoción que quiero crear. ¿Vale? Por ejemplo, a la hora de sexualizar, ¿no? Imaginamos, estoy mirando a la persona y estoy creando esa imagen más sexual, pero tengo la mente, la atención en mí, lo que estoy creando en mi mente y eso lo expreso a través de la mirada. Es decir, a veces la atención no está tanto en cómo está relacionada a otra persona, sino en qué emoción estoy creando yo. Y eso es un punto importante. A veces también hay pequeños truquillos, Ujú. ¿no? Si es verdad que puedes mantener más la mirada a cierto punto, ¿vale? Que eso te puede ayudar de la otra persona. Pero yo creo que la parte más importante es esto, ¿dónde tienes tu atención? Precisamente creo que también en locución se tiene muy en cuenta cuando va a transmitir sobre todo un anuncio o algo así, el pensar la emoción que quieres transmitir te ayuda con la voz a hacerlo. Entonces lo mismo con la mirada. Eso es, y es muy potente. A veces, incluso a veces te dice, hostia, que solamente con la mirada la otra persona ya te puede decir, hostia, ¿qué estás pensando? ¿No? Y ya se escapa porque ya lo estás transmitiendo con la mirada. Y eso es cuando tienes la atención hacia aquí. Exactamente. Si tienes la atención hacia afuera, claro, lo que vas a hacer es que la mirada va a estar inestable, no va a estar dudando, porque estás todo el rato pendiente de cómo está reaccionando otra persona. Y eso no genera tanta confianza. Ujú. Muy bueno. Bueno, volviendo a lo que ya hemos mencionado antes de la fisiología, el papel que juega, porque he visto que, bueno, en el libro El arte de seducir sin palabras menciona la fisiología bastante, pone el ejemplo de la respiración. ¿Cómo puede afectar esto a la hora de expresarnos no verbalmente? Vale. O sea, que a la respiración, ¿cómo puede afectar la respiración? La respiración o cualquier otro tipo de aspecto de la fisiología, de lo que es nuestra fisiología. Sí, hombre, lo que sobre todo puede afectar es el sentido, el nerviosismo, ¿no? Incluso a la hora de luego hacer la escalada, todo. A la hora de hablar, incluso la mirada, todo eso va relacionado, ¿no? Y luego la parte más importante, sí. Al final es el contagio emocional. Hay una parte muy importante en las interacciones sociales que es el contagio emocional. Si tú tienes la fisiología correcta, lo vas a contagiar. A la vez que perdemos esa parte, de alguna manera perdemos el control de la interacción. Y eso se nota a veces, en el sentido de que estamos más necesitados, reaccionamos demasiado deprisa, eso pasa muchas veces. El tema de a veces reaccionar demasiado deprisa, demostramos necesidad, ¿vale? Entonces, el tema de la fisiología, tener el control y ser consciente de cuándo lo tenemos y cuándo no, para mí es muy importante a la hora del lenguaje no verbal. Todos somos humanos, ¿no? A veces perdemos esa parte, pero seguramente cuando cometemos fallos es porque estamos reaccionando demasiado deprisa a lo que está haciendo la otra persona. Bueno, no sé si te he respondido del todo Exacto, o me exacto. estaba yendo Sí, 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 sí. de otro punto, pero yo creo que al final
todo lo que a veces los fallos que hacemos no verbalmente, que puede ser a veces de reaccionar demasiado deprisa, o el tema a veces de que nos inclinamos demasiado hacia otra persona, ese tipo de cosas, ¿no? Que son errores, porque estamos a veces demasiado lejos, eso también pasa, estamos hablando y hay gente a veces que está a una distancia demasiado, o sea, alejada. Muchas veces porque no hay ese control, estamos reaccionando a la otra persona. Si tú estás cómodo, tal, lo que te vas a poner es cómodo, tal, vas a hacer kino, vas a reaccionar sin necesidad, con pausa. Y te va a salir más natural. Más natural, o sea, menos necesidad y no transmite necesidad, también es atractivo. Si tú te atreves y no transmites necesidad, ese equilibrio es muy atractivo. Respecto a la postura en sí, ¿qué consejos podrías dar para mejorar la postura a alguien que tenga dificultades para mostrar una postura extrovertida? Es decir, que suele tener posturas cerradas o que suele caer en posturas que no denoten que esté en control o que tenga seguridad en sí mismo. Uh-huh. Bueno, las posturas, sobre todo, a veces las manos, es algo que se puede jugar bastante, ¿vale? Hay mucha gente a veces que cuando está muy nervioso, pues se pone las manos todo el rato en los bolsillos o tal, pero a veces con la postura, si una persona va jugando con las manos, acompañado en la conversación, pues con las manos, moviéndolas, ¿sabes? Tranquilamente, tampoco muy deprisa, y una postura intentar hacia atrás y una postura relajada, eso ayuda mucho a la hora de parecer un poquito más extrovertido y más seguro. ¿Vale? Yo creo que el acompañamiento de las manos a la hora de interactuar es muy bueno. Sobre todo que podemos hacer ese kino accidental al principio, como por ejemplo la escalada de Mario. Eso es, kino accidental, el tema a veces acompañar, enfatizar con las manos, eso también te está transmitiendo pues que estás tranquilo, estás dirigiendo, ¿sabes? A veces si estamos en una posición muy cerrada y no movemos las manos y estamos nerviosos, transmitimos aún más miedo. Entonces las manos ayudan como a relajar, incluso a la otra persona con su lenguaje no verbal se relaje también. Yo creo que es algo que la persona puede hacer también, acompañarlo, ¿no? Sí, sí. Desde luego, por supuesto, desde luego, el sobre todo observar, ahora que la gente que nos escuche en este episodio tome conciencia de lo importante que es el lenguaje no verbal, uno de los primeros pasos sería que observen su lenguaje no verbal en las siguientes interacciones durante unos días y detectarse todo este tipo de cosas, claro, porque hay muchísimas cosas para detectar. Hay muchísimo, hay muchísimo. A veces incluso muchas cosas que no somos conscientes. Totalmente. Y centrándonos ahora en ella, ¿cómo leer su lenguaje no verbal, digamos, en busca de esos signos de interés? Que una de las cosas que más me llamó la atención de tu libro es el concepto este de los indicadores de predisposición. Sí. Es decir, esos pequeños detalles que en el lenguaje no verbal de ella nos indican que está más predispuesta a ser abordada, por ejemplo. Claro. Sí, sobre todo, bueno, de noche pueden ser más evidentes, pero de día incluso también, ¿no? A veces está claro que todos nos movemos por estado y el lenguaje no verbal es la mejor forma de poder interpretar que una persona al menos está más relajada o abierta, puede abrir una conversación a otra persona que no. Y eso está tal. Entonces, bueno, hay cosas más sencillas, ¿no? Evidentemente, de día, si una persona va más relajada andando, evidentemente, pues tiene más predisposición, ¿vale? Incluso a veces de noche, la forma de vestir, ¿vale? La forma incluso la atención. Eso la noche yo me fijaba mucho, ¿no? A veces la atención, la posición de la sala, eran a veces indicadores de predisposición que nos podía indicar que esa persona al menos de entrada podía parecer que hay más posibilidades, ¿vale? Sobre todo eran esas cosas, ¿no? El tema de la posición de la sala, el tema del lenguaje no verbal que iba, ¿no? Y también la interpretación del set. A veces el set en que estaba, no lo mismo, a veces un grupo de 5 o 6, o un grupo de 3, un grupo de 2, la atención donde ponía, a veces, ese tipo de cosas, a veces podía percibir pequeñas cosas que decía, hostia, vale la pena quizá ir a ese set primero que no ir a esos 2, 3 que quizá parecen más cerradas, ¿no? Incluso de día a veces. De día, pues a veces, bueno, es más fácil de día, porque si ves una persona más relajada, que está andando, incluso que está más, pues como mirando, o sea, observando cómo está, por dónde está paseando, esa persona lo que me indica es que puedo estar receptiva, al menos al momento. No sé si hablar, pero está receptiva al momento, está en el presente. De hecho, sería como una forma de ligar un poco inteligentemente, ¿no? De decir, vale, en lugar de ir como a lo loco, a por todo, vamos a parar un poco y observamos qué es lo que ocurre. Y una de las cosas que yo más me he dado cuenta, y sobre todo a la hora del juego de noche, son a lo mejor estos sets que se te ponen muy próximos a ti de repente, o al grupo donde tú estás se pone muy próximo, empiezan a hacer muchísimos aspavientos,
no miran, no se están mirando solamente entre ellas, sino que Claro, se gira la cabeza también a lo mejor donde estás tú, incluso a lo mejor te da con el pelo. claro. Yo ahí vería como un pedazo de indicador de predisposición de esto enorme. Claro, sí, totalmente, totalmente. Hay algunos que son más claros, incluso a veces yo me acuerdo, ¿no? Una anécdota de algún set ahí que parecía que estaban bien entre ellas, pero había alguna chica que, sobre todo, la posición de los pies también nos da mucha información. Y estaba en ese set, pero había una chica que la posición de los pies era como más hacia afuera, solamente los pies. Y a veces es como que esa chica estaba así, estaba en el set con las amigas, pero tenía ganas como algo de fuera. No sé, alguna interacción o tal. Y efectivamente, a veces en esos pequeños detalles vas ahí y de repente encuentras que esa persona está receptiva. O sea, es lo que dices tú, ¿no? A veces de detalles, esas pequeñas cosas te puedo ahorrar bastante energía. Es decir, hostia, Claro, pues mira, exactamente. hay 5 sets. Pues bueno, pues observo un poco, medio minuto. Al final, si no ves nada, tampoco pasa nada, ¿no? No pierdes nada si vas con la actitud correcta. Pero si ves una cosita y dices, oh, ¿por qué no? Voy a interpretar a ver qué tal es lo que he visto, ¿no? Y eso te puede ayudar mucho el día de mañana. Exactamente. Pero, sin embargo, y esto otra de las cosas que te quería también Mm, mencionar, muchos hombres cuando se inician en esto de la seducción tienen un miedo, esta ansiedad a abrir, ¿no? claro. Sobre todo a abordar set o chicas desconocidas. Mm, Y posiblemente sí que sea a lo mejor claro. contraproducente el tema este de introducir los indicadores de predisposición porque lo puedan utilizar como excusa, Claro, que a lo mejor, fíjate, están viendo un indicador enorme, pero como tienen miedo a abrir es como, no, todavía no es lo claro. suficientemente obvio para que abra. Sí. No, esto está claro que es algo quizá cuando lleves más tiempo, pero unas cosas que cuando una persona empieza es adquirir experiencia, ¿no? La experiencia es abriendo, incluso sets positivos, sets que no. Realmente es lo mejor, ¿no? A veces cuando una persona aún no tiene suficientemente experiencias de juego, lo primero que tiene que hacer es olvidarse de esto. Pues incluso, muchas veces no sabrá incluso interpretarlo. Muchas veces esas pequeñas interpretaciones también lo ves con la experiencia de haber abierto muchos sets. A veces como los IDIs, ¿no? Los indicadores de interés ya hacia ti. Muchas veces lo ves a través de la acción. Sí, es que muchas veces leer algo así en un libro está bien, pero como tú no compagines eso con luego experiencia en el campo, por así Sí. decirlo, pasa esto, que luego tú no sabes interpretarlo realmente como debería de ser interpretado. Eso es, hay que experimentar mucho, resultados deseados, no tanto, ¿sabes? Y que todo es positivo, porque algunas cosas te da en ese momento y la otra te está dando experiencia para las siguientes interacciones. Y eso es fundamental, totalmente. Y sobre todo resiliencia emocional de cara a que Ujú. si tú acumulas rechazo y demás, porque la cosa no haya ido bien, el que sepa sobreponerte, Totalmente. todo eso es sinérgico a otros campos de nuestra vida realmente y te hace desarrollar pues ese músculo de sobreponerte ante los rechazos, por así decirlo, ante los reveses. Sí, totalmente. Es muy sinérgico y además es una de las cosas mejores que puede tener una persona, ¿no? Ese desapego al resultado a corto plazo, desvincularlo a lo que es una persona y eso pues, se puede extrapolar a muchas cosas de la vida. Para mí es de las mejores cosas que una persona puede aprender, totalmente. Y es algo que el juego, bueno, la seducción y todo eso, pues, de las mejores cosas que yo aprendí, me acuerdo. Desvincular esa parte, ¿no? Desde luego que sí, exactamente. Y bueno, ¿crees que hoy día se está perdiendo esa capacidad? Como decíamos antes, la experiencia es lo que te hace a veces leer estas cosas, ¿no? ¿Crees que se pierde esa capacidad de calibrar una interacción entre personas y que ese músculo, digamos, de nuestra habilidad social se está atrofiando por este boom de lo online, Ah, que cada vez coge más ya, peso? sí. ¿Qué opinas? Puede ser, puede ser. Realmente, sí, yo me acuerdo cuando empecé que no había online. Bueno, me acuerdo de una página que se llamaba Sexio, ¿no? Que bueno, ya no existe y tal, pero sí que es verdad que, hombre, yo sí que el online está bien para compaginar, porque al final es un campo que ayuda, pero yo creo que sí que es verdad que el tema de lo que es el campo, de practicar de día y tal, es algo que para mí toda persona en algún momento, al menos en alguna época de vida, tendría que experimentar para trabajar esa parte, ¿no? Que luego ayuda mucho incluso al online o cualquier cosa. Sí, verá que yo creo que se puede estar perdiendo un poco y a la larga no sé si el mundo va más hacia esa parte también. Entonces, yo siempre animo a todas las personas, sobre todo que están empezando, que practiquen, ¿sabes? Porque es algo muy bonito de trabajar y que luego le va a servir para muchas cosas de la vida, no solamente para las chicas. Entonces, sí que creo que se puede Ujú. estar perdiendo un poquito más la zona de confort esa, ¿no? Decir, bueno, tengo online, tal, me conformo con 2, 3 citas, tal, porque al final la mente lo que busca siempre es gastar la menor energía posible. Por eso es tan importante encontrar un propósito que te potencie, que no solamente sea para ligar, sino que realmente sea para encontrar tu mejor versión, ¿vale? Voy a practicar
no solamente para conseguir chicas, sino para desarrollar la habilidad de abrir, de desarrollar bueno el rechazo, de mejorar el lenguaje no verbal. Y eso es lo que hace que una persona pueda ser constante en esto. Si no, es muy fácil no hacerlo. Exactamente. Y estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que me refería más incluso al hecho de lo online en general, de que un niño desde que nace hoy, en lugar de, o sea, apenas nace, rápidamente lo que se le pone enfrente es una pantalla. Y digamos que estamos perdiendo mucha conexión con otras personas porque muchos niños pasan cada vez más tiempo con pantalla Vale. y eso creo que al final atrofia Sí. ese saber leer esos signos. Totalmente. Sí, el tema está cambiando algo y bueno, no sé cómo va tal, pero sí que es verdad que puede estar atrofiando, ¿no? Que la gente esté todo el rato conectado a algo online y que no haya tanta comunicación, totalmente. Yo a veces pienso, no sé si esto lo has pensado tú alguna vez, pero ahora empieza a salir, el otro día vi, bueno, ahora ya a lo mejor una semana, a Gary Vee, y decía la realidad virtual está por venir y va a cambiar las cosas, el tema este de las gafitas, Sí. y yo digo, cuando eso llegue, no sé qué pasará con lo que son estas cosas, porque si ya, por ejemplo, lo online lo ha cambiado todo mucho, por ejemplo, esta entrevista que estamos teniendo, no estamos físicamente, y ahora que después hablaremos un poco del tema de monedas digitales y demás, cuando pongan lo de la realidad virtual, no sé, ¿alguna vez te has planteado cómo puede afectar eso a las relaciones entre personas? La verdad que sí, alguna vez lo comentábamos con Héctor, me acuerdo, y digo, hostia, es que el día de mañana incluso, a veces la gente incluso tendrá parejas que no serán humanos, no sé, cosas así, ¿no? Cosas muy tal que pueden parecer locas, pero bueno, al final, yo creo que, o sea, nunca se sabe. Lo que va a pasar, porque creo que, para bien o para mal, yo creo que el mundo va por ahí y creo que el mundo va hacia lo mínimo esfuerzo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, por eso si una persona consigue hacer que el esfuerzo, como dice Mario mucho, eso me gusta mucho lo que dice Mario, que el esfuerzo no sea esfuerzo, sea divertido, incluso potenciador, pues aquí para mí una persona va a marcar aún más la diferencia, ¿no? Porque va hacia allí. Y eso se nota, incluso yo estoy seguro de una persona de una cita de Tinder, por ejemplo, de una persona que ha trabajado las habilidades sociales a una persona que no, se nota en esa cita, 100%. A la hora del desparpajo, a la hora aquí, no, el tal, y es así, ¿no? Y esas habilidades que trabajas, pues luego se van a notar aunque lo hagas online, o sean círculos más así cerrados. Totalmente. Hablando un poco más de otro ámbito, ahora que estás metido en temas como finanzas, inversiones y todo este tipo de cosas, ¿cómo ves? Porque claro, estás más metido, sigues estando en seducción, por supuesto, eres instructor, pero también diversificas hacia otros campos. Entonces, ¿cómo ves la situación actual en la industria de la seducción? Te pregunto esto porque considero que eso, al estar en otros campos, Claro, quizá tengas más perspectiva de ver cómo está yendo la industria. de la seducción dices, ¿cómo está yendo? Sí. Claro, al final, ¿Cómo la ves actualmente? sí, O si consideras que ha cambiado algo desde que entraste en sí, ella. bueno, ha cambiado bastante, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos, sí que era, bueno, eso Mario siempre lo comenta, ¿no? Era muy técnico, ¿no? Era todo muy técnico y me acuerdo los primeros años era, bueno, tal, aprendemos esto, salimos y había poco de construir. Sí que es verdad que a lo largo del tiempo, al menos en mi parte, yo me encontraba esa parte, ¿no? Sí que es verdad que yo durante mucho tiempo estuve mucho tiempo practicando, tal, y había una parte que, bueno, que habla Mayo, ¿no? Que es la ley de los rendimientos decrecientes. Hay mucha parte que decía, vale, yo puedo estar practicando mucho, pero tengo un límite, ¿no? Entonces es cuando ese punto, y cuando Maya sacó Psicología del Éxito en 2015, me acuerdo y dije, hostia, el tema es verdad de potenciar esa parte más de valor, esa parte más, que luego incluso indirectamente te puede ayudar más en la parte de social. Y es una parte que, sinceramente, pues yo empecé en 2009, no, en 2007, la seducción, hasta 2015, aunque son 7, 8 años. Claro, esos 7, 8 años yo me acuerdo que había estado practicando mucho. Sí que es verdad que tenía un trabajo, yo era fisioterapeuta antes, tenía mi clínica, pero lo tenía simplemente para sobrevivir, ¿no? O sea, hago mi trabajo y ya está, pero no potenciaba esa parte. Y se que una vez me quedé un poquito con la ley del tope. Y el trabajar esa parte, ¿no? Encontrar diferentes cosas, dije, hostia, al final, bueno, ahora viendo con retrospectiva, perdón, me ha ayudado muchísimo también a la hora, ¿no? Pues que quizá coger más confianza en mi vida en general, decir, hostia, pues no depender tanto, por ejemplo, de una sola fuente de ingreso, por ejemplo, tener más tiempo, coger más valor, ¿no? En diferentes campos. Y eso indirectamente me ayuda incluso más en el juego interno. Entonces yo creo que quizá la seducción, bueno, al menos desde tal, ha evolucionado un poquito más global. O al menos al principio era más solamente técnica y la otra parte decir, vale,
Depende de la persona, pues quizá haz más hincapié en la habilidad social. Si ya tienes una buena vida, pues estás contento y tal, pues trabaja la parte social. Pero hay mucha gente, sí que es verdad que a veces tiene la parte social, pero no tiene tan trabajado la otra parte. Y es sinérgico, ¿no? Y la sinergia para mí es súper importante y yo al principio no lo veía tanto. No lo veía tanto. Sí, desde luego, con Psicología del Éxito, que otro pedazo de Sí, libro que también recomiendo un montón, estas sinergias se ven claramente y es totalmente cierto. sí, 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 sí. Lo que al final acabe haciendo en un campo de tu vida va a acabar repercutiendo en los otros y viceversa. Eso O sea es, que, eso es. Y a veces exactamente. para mejorar un punto, dices, bueno, es como el gimnasio, ¿no? Puedo estar haciendo muchas pesas, pero quizá voy a mejorar si mejoro la alimentación. Por muchas pesas que esté haciendo, pues quizá el músculo no va a crecer. Tengo que también estudiar la alimentación para mejorar que me crezca el músculo. Pues es lo mismo, ¿no? Y es brutal, brutal. Es Ujú. un equilibrio al final, ¿no? Y sí, yo también considero, lo que pasa es que a veces es difícil encontrar ese Es equilibrio. difícil, es difícil. Hay momentos que también tienes que poner hincapié más en un punto, ¿no? Está claro que en un momento de la vida tienes que poner más foco en una cosa y decir, mira, me falta más mejorar ese punto, pues lo voy a poner más foco en ese punto, es normal. Eso es. Eso es una de las cosas que te quería preguntar, que no lo tengo por aquí apuntado, el cómo haces para gestionar tantas cosas Claro. porque yo imagino que estás metido en bastantes cosas, Sí. ahora que nos cuentes, pero ¿cómo lo haces para poder gestionarlo todo de esa forma? Sí. Bueno, al final es todo, bueno, cuestión de eso, de organizarse, también saber en cada momento la prioridad que tienes más y la agenda, ¿no? O sea, algo tan simple, pero que funciona tanto que es la agenda. Decir, vale, pues durante la semana, pues entre la semana, pues qué tanto le dedico a esto, lo otro, tal. Y al final intentar abarcar y también saber decir que no. O sea, está claro que al final es imposible abarcar todo y tienes que saber decir que no. Decir, hostia, pues mira, ahora mismo no puedo, es como te comentaba, este verano, pues bueno, tenía que hacer un taller en Mallorca y no he podido, porque me conciliaba con otra cosa. Pues saber decir Mm. que no y hacerlo en otro momento, ¿no? Al final se trata de eso, sobre todo de la agenda, una de las cosas. Sí, Yo ahora sí, que estoy sí. metido en este proyecto me he dado cuenta que lo que no apunta, luego al final el tiempo se te pierde. Parece una tontería, pero como no lo tengas estructurado, se te va el Se te tiempo. va, se te va. Y la gente dice a veces, hostia, es que no tengo tiempo, es que la gente no se organiza. Es Exacto, así. Sí, exactamente. sí, sí. Y hablando ahora que estamos hablando de estos otros ámbitos, ¿en qué otros proyectos estás trabajando actualmente Sí. y qué te ha motivado a derivar a estos otros proyectos? Básicamente, mira, esto es, bueno, la verdad que creo mucho en el crecimiento, me gusta mucho el tema disruptivo en general, ¿no? O sea, cuando empecé con las redes sociales me encantó el tema tan nuevo disruptivo, decir, hostia, eso es algo que nos enseña, es algo que realmente puede ayudar a mucha gente y sigue ayudando a mucha gente, va a ayudar a mucha gente, ¿no? Y en el tema a veces financiero, pues yo desde 2016 me encantó sobre todo la visión de lo que eran las criptomonedas, también por el cambio que suponía en el tema financiero, el status quo, ¿no? Decir, hostia, siempre ha pasado esto, un control y ese cambio que podía producir, ¿no? Y justamente lo descubrí en un curso de Tony Robbins, me acuerdo, en 2016. Un compañero me habló de ese tema, de la visión, y dijo, hostia, conecté mucho en esa parte de mejorar esa parte. Y realmente, pues ahora estoy metido bastante en eso, enseñar esa parte también, porque es sinérgico. De alguna manera, a mí me ha ayudado mucho con ese crecimiento más económico, que indirectamente luego me ha ayudado más en las vidas sociales, estar más a gusto conmigo mismo, en el tiempo y todo. Entonces, me gusta mucho también, o sea, como es un campo bastante nuevo, digamos, y no hay mucha educación, pues también estoy Mm. también metido bastante en la educación de ese tema. ¿Para qué? Para enseñar a las personas que digo, también en un campo para mejorar económicamente, cada uno con el objetivo, y al final todo el mundo, pues, como dice Maya, son fuentes de poder, el tiempo y el dinero son fuentes de poder. Entonces, potenciar esa parte creo que es importante también. Entonces, Ujú. ahora un poco estoy entre las dos cosas, ¿no? Tanto la parte emocional de talleres, sigo haciendo coaching, ¿no? A veces talleres personalizados, talleres grupales, intento aportar siempre que puedo algún contenido en redes sociales sobre cosas que voy aprendiendo, experimentando y también enseñando esa parte. Sí que es verdad que estoy poniendo bastante también hincapié porque también llevo menos tiempo en ese campo. Entonces, a veces también dices, bueno, Ujú. cuando llevas poco tiempo, necesitas crecer hasta hacerte un poquito de marca hasta que luego vaya más solo, ¿no? Ahora, por ejemplo, también estoy pudiendo ir a varias ciudades de España, tal, pues puedo también enseñar esto. Y es un poco en lo que estoy ahora mismo, esas dos cosas. Ujú. Sí, al final lo que decíamos antes, es sinérgico Eso es, y como cuando hablábamos del equilibrio, al final te tienes que acabar centrando en algo al principio, eso es, aunque lo otro lo descuido un poquito, pero porque tengas que construir a partir de ahí ya y coger esa inercia. eso es, eso es. Y bueno,
teniendo a alguien como tú en el programa, no pienso cerrar la entrevista, como ya imaginarás, sin preguntarte qué consejos de inversión daría a alguien Sí. que quiera invertir dinero hoy día. Yo, sinceramente, y eso, mira, yo me acuerdo, sinceramente, el tema de lo que es el Bitcoin, las criptomonedas, es algo que le recomiendo a todo el mundo. Todo el mundo, muy sencillo, porque es un cambio. Tenemos que pensar que mucha gente lo tiene mal visto porque piensa que es especular o es algo muy volátil, evidentemente es volátil porque es algo muy nuevo, pero estamos hablando que es un mercado muy pequeño, que tiene mucha poca capitalización y que los siguientes 5 o 10 años puede crecer muchísimo este campo. Entonces, vale la pena. Yo, por ejemplo, empecé hace 5 años cuando, por ejemplo, el Bitcoin valía $400, ¿no? Ahora vale 40.000 y fíjate la diferencia en 5 años, ¿no? El día de mañana, si la gente estudia un poco lo que hay detrás, es interesante. Es interesante. Y además es disruptivo, es muy juvenil. Es un cambio económico, es digital, es algo que no está centralizado, es algo que lo puedo hacer a través del teléfono móvil, entender qué hay detrás. Y yo creo que a cualquier persona le recomiendo. Le recomiendo porque si hace un buen plan, no invierte a lo loco, hace un buen plan educativo y de estrategia, en un tiempo, ¿vale? Porque si me gusta el medio largo plazo, en 5 años lo va a notar. Y eso le va a ayudar a tener más tranquilidad, porque si el dinero se devalúa, el euro, el dólar se devalúan, porque es así, porque es infinito, y el Bitcoin es limitado, tiene sentido hacer un plan de estratégico de inversión de esto. Aunque sea más pasivo. Estoy completamente de acuerdo. Eso es. Sí, sí. Sobre todo el quitarte esa mentalidad cortoplacista, quizás. Eso es. Porque a mí me pasó, la primera vez que escuché esto de criptomonedas ya me pensaba pues entonces, ¿cuánto puedo ganar mañana si Claro. invierto hoy? ¿O cuánto puedo ganar el día? Esa es la mentalidad incorrecta, precisamente, creo yo, de cara a encarar esto. Es como todo. Yo soy un gran defensor de la mentalidad a medio-largo plazo, porque creo que los grandes resultados en todo son a medio-largo plazo. Y es así. O sea, si hubiera a corto plazo podemos tal, pero mira, cualquier campo es 5 o 10 años. Si te das tiempo 5 o 10 años son resultados muy grandes. Siendo consistente, es muy difícil encontrar los mentores correctos. Tal, es muy difícil no tener resultados grandes. El problema es que mucha gente no se da el tiempo suficiente, ya sea en las redes sociales, en tema de inversión, en todo. Por eso está tan importante trabajar la mentalidad, los objetivos, las metas, disfrutar del proceso. Yo siempre hablo, disfrutar del proceso. Si solamente lo estás haciendo por un objetivo a corto plazo, lo vas a dejar. Estoy de acuerdo. Y bueno, ¿alguna premonición o intuición que quieras compartir con nosotros? Bueno, yo sí, bueno, básicamente, bueno, ahora estamos en agosto. Yo creo que a final de año va a pegar un buen boom hacia arriba, ¿vale? Porque los ciclos que de halving y en 5 años yo creo que va a ser muy grande esto. Simplemente por la situación económica que estamos viviendo, que está muy mal. Y la verdad que creo que la evolución humana, como decíamos antes de la manera de comunicarnos, que parece que el mundo va a seguir, económicamente también. Hay cosas que a veces no se pueden parar. Y entonces a veces es adaptarnos, ¿no? E incluso a veces participar antes que la mayoría es importante. Es importante. Exactamente. Y creo que la área económica, como la área emocional, son áreas importantes a cada persona. Decía que hablamos siempre de Bitcoin como la principal Sí. y la más potente ahora mismo, pero Hay muchas. ¿crees que hay alguna otra? Pues hay muchas. Lo que pasa es que hablamos de Bitcoin porque hay tantas. Ahora, por ejemplo, fíjate, es una locura. Un concepto, ayer Leo Messi, ¿no? Deportista, sacó su colección NFT, que son tokens no fungibles. Y es una locura, ¿no? Y incluso que hay gente a través de juegos que puedo ganar dinero a través de juegos, a través de cripto. O sea, es un concepto muy grande que realmente está empezando. Evidentemente no todo va a salir bien, ¿vale? Porque es como todo, pero es un concepto muy grande que tiene mucho sentido que una persona se pueda formar en esto. ¿Crees que el Bitcoin, lo que es el mundo de las criptomonedas, acabará sustituyendo al dinero que tenemos ahora mismo? O sea, yo creo que, no tanto el dinero, yo creo que los países crearán su propia stablecoin, su propia moneda digital, pero sí creo que el Bitcoin será una moneda muy importante. Lo estamos viendo incluso como países como El Salvador, que están empezando a hacer ya moneda legal. Yo creo que eso va a ir a más, simplemente porque tiene ventajas a otras cosas. Y yo creo que sí. O sea, al final lo que hay que entender es que va a crecer bastante más. Entonces, si una persona empieza ahora, seguramente su capital en unos años será bastante más elevado. Entonces, no hace falta ir a lo loco, evidentemente, pero, hostia, de alguna manera que una persona a veces ahorra o tiene un plan de algo en el banco y tal, ¿por qué no hacerlo con criptos entendiendo el potencial de crecimiento que puede tener en unos años? Entendiendo que eso le va a ayudar a tener más, no me gusta hablar de libertad financiera, pero autonomía financiera me gusta mucho la palabra, autonomía financiera. Es decir, hostia, si tengo más autonomía, pues ¿por qué no hacerlo, no? Con un porcentaje, yo siempre recomiendo a una persona que mira un porcentaje. O
sea, cada mes me voy a poner un porcentaje mensual de poder destinar en ciertos puntos, ¿vale? Sobre todo en momentos buenos de compra. El otro día precisamente leía un tuit que decía, era como una especie de meme, ¿no? Y la gente cuando estaba Bitcoin en 60, Sí, en 60.000, sí. decía, está muy caro, ya da igual que compre o no compre porque es demasiado caro, hay que esperar a que baje. Y cuando bajó a 27, 28 creo la última vez, la gente estaba diciendo, no, está demasiado bajo, esto ya no tiene Es que, sentido. mira, Y es como, tío. eso es como la seducción. A veces la gente quiere lo fácil y sin estudiar. La gente dice, mira, dime una frase que pueda ligar, yo me acuerdo, ¿no? Muchas veces mensajes en Instagram, bueno, a Mario que siempre hace la coña, ¿no? De cómo puedo hacer para que esa chica me escriba, ¿no? La gente siempre busca la frase mágica o la gente siempre busca decir, mira, ¿cuándo compro? ¿Compro ya? O sea, a la gente le cuesta estudiar lo que hay detrás. Y entonces la gente, ya sea en tema de cripto, en tema de seducción, tiene que estudiar, tiene que formarse, tiene que practicar, tiene que darse el tiempo, porque no hay nada mágico, no hay nada que caiga del cielo, ¿no? Pues esos memes sí son así. Es muy importante sobre todo eso y lo que estamos hablando, porque la gente quiere, esa mentalidad cortoplacista a fin de cuentas, creo, tanto en seducción como en lo demás. Y a lo mejor quiere aprender un poco de seducción, volviendo al tema que, por ejemplo, con el que hemos empezado, y una vez que ya tiene a lo mejor un resultado, aferrarnos ahí y de nuevo caemos otra vez donde estábamos al principio, entonces no tiene sentido. Claro. Hay que pensar siempre desde mi punto de vista a largo plazo y es complicado hoy día por cómo está estructurada la sociedad, de todo a un clic. Sí, por eso es tan importante definir el propósito. O sea, es que definir el propósito de cada uno realmente, vale, estoy empezando esto, ¿qué quiero conseguir? ¿En qué persona me quiero convertir? Eso es tan importante y se trabaja tan poco que es lo que marca la diferencia entre la gente que lo haga. Es lo que dices tú, mucha gente a veces practica, tiene un resultado o no tiene un resultado, tiene 3, 4 rechazos y lo deja. Y realmente lo que estás mirando ahí es que estás enfocando demasiado en el resultado, no en la persona que te estás convirtiendo. Es normal porque a veces duele un poquito a corto plazo, pero hay que cambiar esa dinámica del dolor. Es como a veces decir, bueno, es que quiero el dinero rápido. Hay que cambiar esa dinámica, ¿no? Y por eso al final la gente que tiene éxito, hostia, tiene unos rasgos tan característicos, ¿no? En cualquier campo. Y a veces son muy similares. Por eso me gusta mucho que al final lo que puedes aprender una cosa lo puedes extrapolar. Yo, mira, una de las cosas que me ha servido mucho en el campo financiero ha sido cosas que he trabajado en la seducción. El tema de cómo reaccionar al rechazo, bueno, los resultados no deseados, el tema de conocer gente. O sea, el tema de conocer gente a veces de seducción me ha ayudado mucho a la hora de también los negocios. O sea, es muy sinérgico si una persona lo sabe implementar. Sí, al final se trata de buscar, de meterse en ese desarrollo personal a fin de cuentas y de conseguir. Y una de las cosas que a mí me llama también la atención, como tú dices, es que cuando conoces a alguien que está dentro del mundo del desarrollo personal, es muy difícil, que si se lo está tomando en serio sobre todo, que en escaso tiempo, o sea, que tú lo mejor lo ves hoy y lo ves el año que viene y no haya habido una mejora grande. Que tú puedas percibir y decir, vale, este tío ha pegado una mejora grande en varios campos. Y es tan sencillo como dedicarse primero a empezar con un porqué, como tú estabas diciendo antes, saber hacia dónde queráis después y empezar a implementarlo poco a poco, porque ya digo, el día tiene 24 horas, pero al final un año tiene muchos días y 5 años, como decimos, más y todo es acumulativo. Eso es, totalmente. O sea que... El Kaizen, ¿no? Esa mejora constante. Exactamente. Es lo que es increíble, es increíble. Eso es. Y bueno, pues para terminar, la última pregunta que tengo es ¿dónde pueden encontrarte la gente que esté interesada en saber más de ti? Sí, sobre todo donde estamos más activos en Twitter y que es SC Ángel Daro y Instagram, SC Ángel Daro. Ahí voy intentando, YouTube estoy un poco más parado, pero siempre intento compartir contenido de los diferentes campos y ahí me pueden encontrar. SC Ángel Daro, Instagram, Twitter también y YouTube. Aunque no estoy tan constante, pero también voy poniendo cosas. Genial. Dejaré enlazado por aquí el libro y alguna cuenta de Instagram y demás, y para que lo podáis seguir. Ha sido un placer tenerte aquí, Ángel, ¿verdad? Igualmente. Estaría horas hablando de esos temas, pero un placer. Y nada, seguro que Sí. pronto habrá otra. Muy bien, gracias. Pues nada, un abrazo.